¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcoboni del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 12 correspondiente al tema de potencial eléctrico y condensadores. Comencemos con la teoría, chicos. Listo, chicos, comenzaremos en la teoría de esta semana número 12 mencionando que el potencial eléctrico, para poder ser entendido, primero se debe definir el concepto de energía. ¿Listo? Pero no cualquier tipo de energía, sino el concepto de energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. Ahí está. Y como debes recordar, ¿no? Toda energía potencial depende de la posición de los cuerpos. ¿Listo? Entonces, yo voy a analizar las posiciones de los cuerpos eléctricos, en este caso de cargas eléctricas. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una carga Q por aquí y otra carga Q por aquí. Ya está. Esta es una carga Q1 y esta es una carga Q2. Y entre estos dos cuerpitos cargados hay una separación de una distancia D. Hay una separación D. Entonces, para que la carga 1 o 2, cualquiera sea el caso, llegue a estar en esa posición, primero se debe haber hecho un trabajo o realizado un trabajo sobre esa carga para que pueda llegar a estar tan cerca de la otra carga 1. ¿Listo? Entonces, debido al trabajo que se ha generado, se dice o se menciona que al final estos dos cuerpos cargados almacenan, adquieren un tipo de energía. A ese tipo de energía que almacena o adquieren este conjunto de cargas le llamamos energía potencial eléctrica. Y se calcula como la constante de Coulomb por el producto de cargas dividido entre esta distancia de separación. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar que entre estos dos cuerpos existe energía potencial eléctrica, solamente por ubicar una partícula en esa posición. ¿Listo? Ahora, recordar que al reemplazar los valores de la carga 1 y carga 2 solamente son valores algebraicos, es decir, no se considera el signo de la carga. ¿Listo, chicos? Así que por favor no te olvides de eso. Entonces, este conjunto de cargas almacena energía. Ahora, ¿qué nos puede venir a nosotros, no? En algunas oportunidades pedían analizar la energía para dos cargas, pero también había posibilidad de que exista la energía para 3, 4, 5, 6 o 7 cargas, o infinidad de cargas, ¿cierto? Lo cual nosotros no analizamos. Pero en alguna oportunidad vino el caso para 3 cargas. Para 3 cargas. Ya no para 2, sino para 3 cargas. Un conjunto de 3 cargas almacenará energía. ¿Y cómo será esa energía? Mira, observemos. Tenemos carga 1, carga 2, carga 3. Ahí está, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Entre ellos habrá una separación, ¿no? Ahí está, de 2 en 2 habrá una cierta separación. Distancia 1, distancia 2 o distancia 3. Diferentes distancias. Por lo tanto, la energía que tiene este sistema, la energía total, la energía potencial eléctrica total, será igual a la energía que se genera entre la partícula 1 y la partícula 2, más la energía generada entre 1 y 3. Y obviamente la energía potencial eléctrica generada entre 2 y 3. Entonces, si tú quieres calcular la energía total de un sistema, debes calcular la energía de 2 en 2. Porque recordar que la energía de 2 en 2 es la que nosotros hemos analizado hace un momento, que es la constante K, producto de cargas entre la distancia de separación. Esto es posible que venga. Y en algún momento vino y las 3 partículas se ubicaban en un triángulo equilátero, haciendo un poquito más sencilla la operación, ¿no? Porque las distancias iban a ser la misma. Y si las cargas tienen el mismo valor, con mucha más razón. ¿Listo, chicos? Entonces, tenemos ese caso. La energía potencial eléctrica para 2 cargas y la energía potencial eléctrica para 3 cargas. Entonces, chicos, ya hemos definido el concepto de energía. Ahora, habíamos dicho al inicio que la energía se relaciona con el trabajo realizado sobre una carga para poder ubicarla en esa posición, ¿no? Cerca a otra carga. Entonces, podemos decir o recordar esa pequeña observación. ¿Listo? Observación. ¿Listo? El trabajo realizado, ¿listo? El trabajo realizado sobre una de las cargas es igual
a la variación de la energía potencial eléctrica. Obviamente, energía potencial eléctrica final menos energía potencial eléctrica inicial. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podemos relacionar el trabajo con las energías. Pero recuerda que este es el trabajo generado sobre una de las partículas, nada más. Ahora, también se puede definir a partir de la energía el concepto de potencial eléctrico, que es el tema principal del día de hoy. Entonces, el potencial eléctrico se define, ¿listo? Lo vamos a definir de la siguiente manera. ¿Mira? El potencial eléctrico vamos a definirlo como la cantidad de energía potencial eléctrica que se puede generar, ¿listo? La cantidad de energía potencial eléctrica que se puede generar si es que yo coloco una carga Q, ¿listo? Si es que yo coloco en un punto esa carga Q. Ah, profesor, entonces, en ese punto donde yo coloco la carga Q, ¿es posible generar ese tipo de energía? Sí. Entonces, la cantidad de energía que yo puedo obtener o generar por colocar una carga Q en ese punto se llama potencial eléctrico. ¿Listo? Entonces, el potencial eléctrico es como una cantidad de energía que yo puedo obtener, ¿cierto? Es posible ese tipo de energía. ¿Listo? Ahora, no te olvides que la carga Q que yo estoy considerando es como una carga de prueba, ¿no? Que me permite obtener ese potencial eléctrico. Ahora, unidades que son muy importantes para estos temas también. Las unidades según el sistema internacional, viene a ser el joule de energía y el coulomb de carga. ¿Listo? Por lo tanto, esto es equivalente al voltio, al volt. ¿Listo? Entonces, de esta manera definimos las unidades para el potencial eléctrico. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que más viene o qué son los tipos de problemas que nosotros nos vamos a encontrar más adelante? Nos van a pedir analizar el potencial eléctrico generado por una carga, pues, ¿no? Este potencial eléctrico generado por una carga, ¿cómo se podría calcular? ¿Y qué pasaría si fueran 2 o 3 cargas, profe? Entonces vamos a analizar primero para una carga. Para una carga, ¿qué se cumplirá? A ver, observo. Si tengo una carga Q cualquiera, carga Q, entonces yo voy a decir lo siguiente. Mira, voy a poner una carga Q mayúscula para que no te vayas a confundir con los conceptos anteriores. Y analizo a una cierta distancia, vamos a poner una distancia D. Ahí está. Quiero saber en este punto, en este puntito, ¿cuánto será el potencial? Entonces el potencial se define como la constante de Coulomb, constante K, por el producto de carga dividido entre la distancia. Entonces, de esa manera podemos calcular el potencial generado en un punto debido a una sola carga. Profesor, ¿y si fueran más cargas? Por ejemplo, para n cargas, muchas cargas. Bueno, para n cargas, ¿qué es lo que debo hacer? Para n cargas. Si tú tienes n cargas, por ejemplo, una carga 1, una carga 2, una carga 3, 4, 5, hasta una carga enésima, ¿qué debo hacer? ¿Listo? Quiero saber cómo es el potencial eléctrico en este punto. A ver, en este punto, ¿cómo sería el potencial eléctrico total? Obviamente, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico total es igual al potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2 más el potencial generado por la carga 3 por la carga 4 hasta la carga enésima. Es decir, el potencial total es la suma de potenciales. ¿Y por qué solamente se suman los potenciales? Porque recuerda que el potencial es una cantidad escalar, solamente sumo sus valores. Pero al sumar sus valores, tú debes recordar que el potencial eléctrico para una sola carga tiene un signo. Puede ser signo positivo o puede tener signo negativo. Por ese motivo, recuerda por aquí. Recuerda. Se considera el signo.
¿De quién, profe? Obviamente de la carga. Se considera el signo de la carga. Si la carga es negativa, el potencial eléctrico es negativo. Si la carga es positiva, el potencial eléctrico es positivo. Eso va a ser muy, pero muy importante. Entonces, de esta manera hemos encontrado el potencial eléctrico para una partícula cargada. Pero en esta oportunidad también vamos a añadir el concepto de potencial eléctrico para un cuerpo más grande, para una esfera, pero no cualquier esfera, sino para una esfera conductora. Entonces ponemos por aquí. Para una esfera. Para una esfera conductora. Ahí está. Para una esfera conductora, ¿qué se va a cumplir, chicos? Entonces, una esfera conductora solamente tiene carga almacenada en la superficie. ¿Listo? Una esfera conductora solamente tiene carga generada en la superficie. Solamente en la superficie. ¿Ya está? A ver, ¿cómo sería nuestra esfera entonces? Entonces vamos a poner por aquí. Ahí está. Esta es nuestra esfera. Y la esfera solamente tiene carga en la superficie. Solamente en esta superficie se está cargando. Está cargada. ¿Listo? Debido a eso se generan algunas conclusiones. ¿Está? Mira. Imaginemos. Yo quiero saber cuánto es el potencial eléctrico en el punto, vamos a poner en el punto A. ¿Listo? Fuera de la esfera, ¿no? Fuera de la esfera, ¿cuánto será el potencial eléctrico? Sabiendo que está a una distancia, vamos a ponerle de cualquiera, pues, ¿no? Una distancia D. ¿Listo? Y también quiero saber cómo será el potencial eléctrico en la misma superficie, en el punto B, cuando tiene una distancia igual a R, que sería el radio de la esfera. Entonces, definimos de esta manera. El potencial eléctrico en A es igual a constante K por la carga. Bueno, no sé cuánto es la carga, va a dar un valor nada más, una carga Q. Entonces, por la carga Q dividido entre esa distancia. ¿Ya está? Tal como lo recuerdas, tal como lo recuerdas. Ya está, listo. Ahora, en el punto B, potencial en B es igual a constante K por la carga dividido entre la distancia, que viene a ser el radio. Profe, acá no hay mucha diferencia. Sí, no hay mucha diferencia. ¿Ya está? ¿Dónde está la diferencia? Si es que tú quieres calcular, por ejemplo, el potencial eléctrico en C. ¿Listo? Pero C está dentro. C está dentro de quién? Dentro de la esfera. Pues, ¿no? Dentro de la esfera. Entonces, dentro de la esfera, ¿qué es lo que estará ocurriendo? ¿Listo? Si está dentro de la esfera, entonces mira lo que se va a cumplir. Se va a cumplir que el potencial en C es igual a constante K por la carga dividido entre el radio. ¿Listo? Y eso es lo novedoso, pues, ¿no? Que el potencial eléctrico dentro de la esfera es el mismo potencial que tienes o que se tiene en la superficie. El potencial en la superficie y al interior del cuerpo se mantiene constante, es la misma. Pero si analizo fuera de la superficie, fuera de la esfera, entonces el potencial está cambiando. ¿Listo, chicos? Por favor, no te olvides. ¿Qué más se debe cumplir en una esfera conductora? ¿Listo? En una esfera conductora también se va a cumplir que el campo eléctrico interior es cero. El campo eléctrico al interior de la esfera es obviamente cero. Y al exterior del profesor, bueno, ya depende si la carga es positiva o negativa, ¿no? Si es positiva saliente, si es negativa entrante. Y se calcularía como lo hemos visto antes también, ¿listo? Pero acá la novedad es, si es una esfera conductora, el campo eléctrico al interior es cero, pero el potencial eléctrico es constante, no va a cambiar, ¿listo? Ahora, ya que estamos mencionando el concepto de campo y también de potencial eléctrico, me imagino que entre estas dos cantidades debe existir una relación, ¿cierto?
existirá una relación entre el campo y el potencial eléctrico. ¿Listo? Y para eso vamos a definirlo de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a poner por aquí. Relación del campo eléctrico y el potencial eléctrico. ¿Listo? A ver. Entonces, para eso debo recordar que el campo eléctrico puede ser generado por una partícula cargada, ¿listo? Por una superficie cargada también, como hemos visto, o por un sólido cargado, ¿listo? Entonces, voy a analizar la siguiente situación. Voy a considerar que ahora lo que está cargado es una superficie. ¿Listo? Es una superficie. Por lo tanto, esta superficie va a generar líneas de campo. ¿Listo? Si la superficie está cargada de manera positiva, vamos a poner aquí positiva, entonces las líneas de campo deben ser salientes. Entonces las líneas de campo van a ser salientes. Ahí está. Líneas salientes. Líneas de campo salientes. ¿Listo? Ahora recuerda que a una cierta distancia de ese cuerpo cargado se genera un potencial. Por lo tanto, mira lo que se va a generar. A la misma distancia, es decir, en toda esta línea, el potencial será el mismo. Voy a ponerle potencial en A. Y en otra distancia, pero la misma para todos estos puntos, el potencial habrá cambiado a un potencial en B. Entonces, ¿qué debemos recordar nosotros? Que es posible en una pregunta de verdadero o falso. Entre el potencial en A o el potencial en B, las cuales están a la misma distancia del cuerpo cargado, notarás que en todos los puntos que se está generando, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4 o 5 puntitos, en todos estos puntos el potencial debe ser el mismo. Profesor, y en la línea B también, en todos estos puntos que estoy marcando el potencial será el mismo. Y esas líneas que nosotros hemos trazado se le llaman líneas equipotenciales. Entonces ponemos por aquí líneas equipotenciales. ¿Listo? Y no te olvides algo muy importante. Toda línea equipotencial con el campo eléctrico debe formar 90 grados. Siempre. Toda línea equipotencial con el campo eléctrico debe formar 90 grados. Deben ser perpendiculares. Ahora, el valor del campo respecto al potencial o el valor del potencial respecto al campo, ¿cómo será? Como notamos, el campo se va yendo a la derecha. Por lo tanto, siempre se va a cumplir que el potencial eléctrico mayor nos indica dónde comienza el campo. O mejor dicho, el campo siempre va a ir de mayor a menor potencial, quedándome la siguiente relación. El potencial en A siempre es mayor que el potencial en B. Entonces nos estamos quedando que la relación entre los potenciales es la siguiente, ¿no? Siempre el campo va de mayor a menor potencial. No importa en qué dirección vaya el campo, el potencial siempre va de mayor a menor potencial, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la relación entre el campo y el potencial, por lo menos conceptualmente, ¿listo? Ahora, pero esto es para un cuerpo cargado de manera plana. ¿Qué pasaría si tengo una esfera cargada, por ejemplo, por aquí, de manera positiva? Recuerda que puede ser positivo o negativo, ¿ya? No hay problema en eso, ¿no está? Entonces, cuando es una esfera cargada de manera positiva, las líneas deben ser salientes, ¿no? Eso sí lo sabes, eso sí lo recuerdas. Líneas salientes, líneas divergentes. Ahí está, de esta manera. Estas son las líneas de campo eléctrico. Ahora, recuerda que a la misma distancia se genera el mismo potencial. Entonces voy a trazar nuestras líneas equipotenciales, que puede ser esta línea equipotencial de aquí. ¿Listo? Potencial en A. O puede ser esta línea de aquí, ¿no? Potencial en B. Potencial en B. Entonces notamos que en esta oportunidad nuestro campo va a ir desde A hasta B. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión, ¿no? Siempre el campo va de mayor a menor potencial. Siempre va de mayor a menor potencial. ¿Listo, chicos? Ahora, relación conceptual es la que hemos visto. Ahora vamos a ver una relación numérica, ¿no? Que es la que importa muchas veces para poder resolver algún problema numérico que no vamos a encontrar más adelante, ¿no? Entonces, mira lo que voy a hacer.
Entre línea y línea siempre va a haber una distancia. Entre línea y línea va a haber una distancia. ¿Ya está? Por ejemplo, entre línea y línea existirá esta distancia D. ¿Listo? Por lo tanto, mira lo que se va a cumplir. Se va a cumplir que el mayor potencial, el potencial mayor, menos el potencial menor. Profe, ¿quién es el mayor y quién es el menor? Tú ya lo sabes, pues. El potencial mayor menos el potencial menor debe ser igual al producto del campo eléctrico, la intensidad del campo, multiplicado por la distancia de separación de línea a línea. ¿Listo? Entonces, de esa manera encontramos una relación numérica. La diferencia potencial mayor menos menor debe ser igual al producto del campo por la distancia de línea a línea paralela. Por lo tanto, por favor, no te olvides esta relación. A pesar de que por ahí podamos encontrar relaciones donde indican con signo negativo, pero eso nos va a generar algunos errores o confusiones más que todo. Nos va a generar algunas confusiones. Así que evitemos eso y trabajemos con esta relación. Potencial mayor menos potencial menor es igual al producto del campo eléctrico por la distancia. ¿Listo? Entonces, aprovechando también esta relación del campo eléctrico con el potencial eléctrico, nosotros vamos a analizar ahora cuál sería el trabajo generado para mover una carga de un punto a otro. Obviamente, de un punto de potencial a otro punto de otro potencial, que puede ser de mayor potencial a menor o de menor a mayor, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo que estará generando? ¿Listo? Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, chicos, ahora vamos a ver el trabajo generado sobre una partícula cargada para llevar de un punto a otro. ¿Listo? Entonces, ponemos por aquí. Trabajo sobre una partícula cargada. Trabajo sobre una partícula de prueba o partícula cargada. Listo, chicos. Ahí está. A ver. Mira lo que vamos a hacer. Para poder analizar el trabajo generado sobre una partícula cargada, voy a analizar el campo generado por un cuerpo cargado, que puede ser un cuerpo esférico, ¿no? Como hace un momento hemos visto. ¿Listo? Ahí está, cuerpo esférico. Voy a considerar que su carga es Q. Carga Q positiva. ¿Listo? Entonces graficamos las líneas de campo. Línea de campo saliente, línea de campo saliente, línea de campo saliente, y así en todas las direcciones. ¿Listo? Ahora voy a trazar dos líneas equipotenciales, las cuales yo voy a analizar. Línea equipotencial A, potencial en A, y línea equipotencial B. Ahí está. Como tú ya sabes cuál es la dirección del campo, entonces yo puedo decir que el potencial mayor sería en A y el potencial menor sería en B, porque el campo siempre va de mayor a menor. ¿Listo, chicos? Ahora, voy a considerar una carga Q de prueba. Profesor, ¿qué carga puede ser? Cualquiera, no importa, no interesa. ¿Listo? Pero sí va a interesar para nuestro análisis el signo en esta oportunidad. ¿Listo? Para que te des cuenta qué es lo que ocurre. Ya tú en tu casa, la tranquilidad de tu casa, con tu hoja, tu lápiz y tu papel, puedes analizar el otro caso, que sería para una carga opuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo considero una carga positiva, ahí está, tú en tu casa, ¿qué harás? Analizarás una carga negativa. Ahora, esta partícula cargada, voy a considerar que va a ir desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Se va desde A hasta B. ¿Listo? Entonces, debido a que se está generando un movimiento, debe haber fuerzas que generen este movimiento o traslado de A hasta B. ¿Listo? La fuerza que se me ocurre en primer lugar sería la fuerza eléctrica, porque esta partícula cargada está dentro de un campo eléctrico. Entonces, ¿qué fuerza se va a generar? Se va a generar una fuerza eléctrica. Y por lo visto ya la semana pasada, la fuerza eléctrica sería en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, debido a esta fuerza eléctrica, se está generando el trabajo para llevar la partícula de A hasta B. Si fuera la única fuerza, entonces la partícula cambiaría su velocidad. Desde A hasta B estaría cambiando su velocidad. Entonces se cumpliría que el trabajo neto, o el trabajo de la fuerza eléctrica, que sería la única, es igual a la variación de energía cinética. ¿Listo?
considerado el teorema del trabajo y la energía. ¿Listo? Pero eso casi nunca se analiza. Lo que más se considera en esta oportunidad es el siguiente concepto. El movimiento es lento. ¿Qué significa que el movimiento sea lento? Significa que la velocidad es constante. ¿Listo? Entonces, debe analizarse un movimiento lento, es decir, un movimiento con velocidad constante. Obviamente es un MRU. Ahora, para que se genere un MRU, recuerda que la fuerza resultante debe ser cero, ¿no? Claro, profesor, la fuerza resultante debe ser cero. Y si la fuerza resultante es cero, debe existir una fuerza que elimine a esa fuerza eléctrica, que se oponga a esa fuerza eléctrica. A esa fuerza nosotros la llamamos fuerza del agente externo. Fuerza del agente externo o fuerza externa. Para que se pueda cumplir esta relación de que el movimiento sea lento, existirán dos fuerzas. La fuerza eléctrica y la fuerza del agente externo. Por lo tanto, habrán dos trabajos. Habrán dos trabajos. ¿Listo, chicos? Trabajo que el cual nosotros vamos a analizar en este momento. Ponemos por aquí. Trabajo de la fuerza del agente externo. O fuerza externa también, ¿eh? No te compliques la vida. Entonces, el trabajo del agente externo, voy a ponerlo así, para llevar la partícula desde A hasta B, porque la partícula va de A hasta B, es igual al producto de la carga Q de prueba, multiplicado por la diferencia de potencial. Pero es muy importante, se podría decir, el orden de esta diferencia de potencial. Si es que la partícula va de A hasta B, entonces será potencial final, que es en B, menos potencial inicial, que es en A. Entonces, de esta manera, nosotros estamos encontrando el trabajo generado por el agente externo. Y de la misma manera podemos calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, ponemos por aquí. Trabajo de la fuerza eléctrica para llevar la partícula de A hasta B. Es igual. Tiene casi la misma forma, pero solamente le agregas un negativo adelante. Menos la carga de prueba por diferencia de potencial. Potencial final menos potencial inicial. Ahí está. ¿Listo? Entonces, de esa manera estamos encontrando el trabajo de la fuerza eléctrica. También es considerado como trabajo del campo. ¿Eh? Trabajo de la fuerza eléctrica también es considerado como trabajo del campo eléctrico. Por favor, no te vayas a olvidar. Y el trabajo del agente externo también es considerado como el trabajo externo. Nada más, así de simple. Si te das cuenta, tienen la misma relación, casi similares. Lo único que se diferencia es el signo. Ahora, eso no significa que el trabajo del agente externo sea positivo. No, no, no. Y tampoco significa que el trabajo de la fuerza eléctrica sea negativo. Aquí el signo básicamente depende de quién. Depende de la carga de prueba y depende de la diferencia potencial. Por lo tanto, no te olvides, por favor. Aquí se considera el signo. ¿De quién? De la carga. Por favor, no te olvides. Para las dos relaciones se va a considerar el signo de la carga. Si la carga de prueba es positiva, le pones positivo. Si la carga de prueba es negativa, le vas a poner el signo negativo. Por ese motivo yo te dije, tú en tu casa tranquilamente puedes analizar lo que ocurre para una carga negativa. Las relaciones no van a cambiar. ¿Listo? Solamente que en base al signo que tú consideres, el trabajo puede ser positivo o negativo. ¿Listo? Pero eso ya se nota ya dentro de la operación. La operación misma te va a dar el signo final, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces no te olvides, por favor, cómo calcular el trabajo para una partícula, sobre una partícula cargada Q de prueba. ¿Listo? Ahora, en base a eso ya puedes llegar a una conclusión más, pues, ¿no? Claro que sí, ¿no? ¿Qué pasaría si la partícula no va de A hasta B, sino va de un punto de la superficie equipotencial A otro punto de la misma superficie equipotencial A? Es decir,
No importa qué tipo de trayectoria tenga. Si el punto inicial y el punto final es el mismo, dime, ¿se genera trabajo? No, profesor, no se va a generar trabajo. Entonces, no te olvides, por favor, de ese pequeño criterio. Normalmente se lo preguntan para algunos conceptos de verdadero o falso. ¿Listo? Con esto prácticamente haríamos terminar la teoría, pero faltaría mencionar las aplicaciones que tiene esta información en algunos conceptos tecnológicos. Por ejemplo, los famosos condensadores. Condensadores. ¿Qué es un condensador, chicos? Un condensador es un sistema compuesto de dos conductores. ¿Listo? Es un sistema conformado por dos conductores. ¿Qué nos permite estos dos conductores? Almacenar carga y energía eléctrica. Entonces, un condensador o un capacitor nos permite almacenar carga y energía eléctrica. Y estos condensadores o capacitores se encuentran en los dispositivos eléctricos o electrónicos, porque estos dispositivos necesitan una cantidad de energía mínima para poder funcionar también. ¿Listo, chicos? Así que los condensadores están siempre presentes en los dispositivos eléctricos y electrónicos. ¿Listo? A ver, entonces tenemos dos cuerpos cargados. Dos cuerpos, disculpa, dos conductores, ¿no? Necesito dos conductores. Ahí está, dos conductores. Para que puedan almacenar carga y energía deben estar conectados a una diferencia potencial, a un voltaje. A un voltaje. Ese voltaje nos lo proporciona ¿quién? Bueno, normalmente puede ser una batería. Pues. ¿Listo? Una batería nos puede proporcionar esa cantidad que yo quiero. Entonces, una batería representa nuestra diferencia de potencial, nuestra diferencia de voltaje entre un punto A y un punto B, ¿cierto? Ahí está. Entonces, debido a esa diferencia de potencial, o debido a que están conectados estos dos conductores a una diferencia de potencial, uno de ellos se va a cargar de manera positiva, uno almacenará una carga positiva y la otra almacenará una carga negativa. Entonces, ya estamos considerando que los cuerpos o los conductores almacenan carga. Ahora, recuerda que estas dos cargas o dos conductores cargados se encuentran separados a una cierta distancia. Por lo tanto, tendrán ¿qué cosa? Tendrán una energía almacenada. Como la energía no lo puedo observar, al final la energía se va a manifestar en forma de campo eléctrico. Entre estos dos cuerpos existirá campo eléctrico. ¿Listo? Y el campo eléctrico siempre va a ir de carga positiva a carga negativa. Entonces, la presencia del campo eléctrico nos hace pensar de que existe energía eléctrica. ¿Listo? Ahora, existen muchos tipos de condensadores. Existen muchos tipos de condensadores. Condensadores planos, condensadores esféricos, condensadores cilíndricos. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a analizar en esta oportunidad son condensadores planos. ¿Listo? Pero al analizar tipos de condensadores necesito diferenciar, ¿no? Cada condensador tiene una capacidad de almacenar energía. No todos los condensadores almacenan la misma cantidad de energía. Hay condensadores de un tipo de material que almacenan solamente pocas energías y hay otros que pueden almacenar más energías. Entonces, para saber cuánta energía pueden almacenar o compararlas por lo menos con otro condensador, nosotros debemos saber cuál es la capacidad del condensador o cuál es la capacitancia del condensador. Entonces, en general, en forma general, la capacidad eléctrica o capacidad de un conductor o condensador se da de la siguiente manera. Entonces, la capacidad de un condensador se define con una letra C y sería la cantidad de carga que almacena por unidad de voltaje. De esa manera definimos la capacidad de un condensador. ¿Listo? Pero esto para cualquier tipo de condensadores, ¿eh? Para cualquiera, ya sea plano, esférico o cilíndrico. Ahora nosotros vayamos a un condensador en particular. ¿Listo? Se ponemos por aquí. Capacidad de un condensador de placas paralelas. ¿Listo? Capacidad de un condensador de placas paralelas.
paralelas. A ver, ¿qué es el caso más común o más simple que nosotros vamos a ver, observar? Entonces, para eso grafico nuestras placas paralelas. Vamos a poner de esta manera. Ahí está. Condensador de placas paralelas. Ahí está. ¿Listo? Para que puedan almacenar una cantidad de energía o carga, deben estar conectados a una diferencia de potencial, que lo tenemos por aquí. También se debe considerar la separación entre placas. Muy importante la separación entre placas. Y obviamente, muy importante también el área de las placas. Muy importante el área de las placas. ¿Listo? Y algo que también se debe considerar, que pocas veces se menciona, es la permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica. Esta constante o este valor nos indica qué tipo de material se encuentra entre placa y placa. ¿Listo? Por ejemplo, yo no sé qué material hay. Yo no sé qué material hay. Puede estar el vacío, capaz no hay nada. Puede estar un tipo de gas, no lo sé. Pero es posible que exista algún tipo de material por ahí. Entonces, entre el espacio de placa y placa existe un tipo de material, el cual se diferencia por la permitividad eléctrica, que lo representamos de esta manera. ¿Listo? Que en el vacío toma un valor en específico, lo cual ya se menciona dentro de los problemas, ¿cierto? Entonces, hay una permitividad. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la capacidad eléctrica es igual a permitividad eléctrica por el área de las placas dividido entre la distancia de placa a placa. De esa manera nosotros encontramos la capacidad o capacitancia de un condensador de placas planas y paralelas. ¿Listo? Entonces, debido a esta capacidad, este condensador va a empezar a almacenar carga y energía. Obviamente, en una de las placas tendrá carga positiva y en la otra placa tendrá carga negativa. Y además, debido a la presencia de las cargas, se va a generar la energía entre placa y placa. Y eso se manifiesta en forma de campo, siempre generando líneas de campo de carga positiva a carga negativa. ¿Listo? De esta manera. Ahí está. Ese será el campo generado de placa a placa. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos ver acerca de condensadores de placas planas y paralelas. ¿Listo? Ahora, como ya hemos dicho, los condensadores se encuentran en los dispositivos eléctricos y electrónicos, pero no solamente encontramos un condensador, sino encontramos más de uno. Podemos encontrar 2, 3, media docena o una infinidad de condensadores, ¿no? Dependiendo del dispositivo. Ahora, entre condensador y condensador se genera una conexión. Entonces, vamos a analizar ahora mismo las conexiones. Las conexiones de condensadores. A ver, ¿qué tipo de conexiones habrá de condensador a condensador? Voy a considerar dos tipos de conexiones. Conexión en serie y conexión en paralelo. Entonces voy a considerar conexión en serie y conexión en paralelo. A ver, si yo tengo varios condensadores conectados en serie, los tendría de esta manera. Mira, un condensador se representa como dos rayitas paralelas y del mismo tamaño. Si tengo otro condensador, otras dos rayitas. Y tengo otro más, otras dos rayitas. Entonces tengo tres condensadores. Cada condensador tiene su propia capacidad. Capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3. ¿Listo? Como los condensadores almacenan carga y energía, es posible que en algún momento de tanto almacenar carga, estos se puedan recalentar o quemar. Por lo tanto, deberíamos cambiar uno de ellos. Pero a veces cambiar un solo dispositivo es muy complicado para una placa o para un sistema no tan grande. Por ese motivo, a veces es más importante o más fácil o más recomendable reemplazar los tres. A veces es más fácil reemplazar los tres por uno solo. Entonces, yo voy a reemplazar a esos tres condensadores por uno solo, al cual voy a llamar condensador equivalente, el cual tendrá una capacidad equivalente, la cual nosotros la podemos calcular.
¿Cómo se calcula esa capacidad equivalente? ¿O qué es lo que se va a cumplir? Mira, se va a cumplir que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de inversas de las capacidades. Inversa de la capacidad 1, inversa de la capacidad 2, más la inversa de la capacidad 3. Eso es lo que se va a cumplir cuando tenemos condensadores en serie. Ahora, recuerda que cada condensador almacena carga. Como están en serie, las tres almacenarán la misma carga. Profe, ¿y el equivalente? Ah, mira, el equivalente también. ¿Listo? Ahora, te puedo dar una pequeña observación. ¿Qué pasaría si solamente tengo dos condensadores? Para dos condensadores. Para dos condensadores se va a cumplir que la capacidad equivalente de dos nada más, es igual al producto de capacidades entre la suma de capacidades. ¿Listo? Producto sobre la suma. Siempre y cuando sean solamente dos condensadores. ¿Listo, chicos? No te olvides. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros para condensadores en serie. ¿Qué más podemos analizar? A ver, date una idea. Tengo la capacidad de cada uno de ellos y tengo la carga de cada uno de ellos. Y notarás que la carga siempre es la misma para los tres. Entonces, como la carga es la misma para los tres, mira, date cuenta de esto. Ahí está, esta relación. Como la carga siempre es la misma, yo puedo también decir que el producto de la capacidad 1 por el voltaje 1 es la misma siempre, ¿no? Y es igual a la capacidad 2 por el voltaje sobre el condensador 2. Y es igual a la capacidad 3 por el voltaje de 3. Entonces, existe otra relación de la capacidad con el voltaje, ¿no? Notarás que la capacidad y el voltaje son cantidades inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Listo? Pero el producto siempre se va a mantener constante para los tres condensadores. ¿Listo, chicos? Ya está. Ahora, ¿qué pasaría si la conexión ya no es en serie, sino ahora es en paralelo? Conexión en paralelo. A ver, profe, ¿cómo sería eso? Mira, tengo un condensador, otro condensador, otro condensador. Y los tres están en paralelo. Cada uno con su propia capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3. ¿Está? Entonces, la misma situación. Se quema un condensador, voy a cambiar todo el sistema por uno solo. ¿Listo? Entonces voy a cambiar a todo el sistema por un solo condensador, al cual vamos a llamar condensador equivalente, con su propia capacidad equivalente. ¿Listo? Entonces, si están en paralelo tres condensadores, o 4, 5, 6, 7, o la cantidad que nos ponga el problema, el valor de la capacidad equivalente se va a calcular con la suma de capacidades. Capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3. Suma de tres capacidades. ¿Listo? Entonces, ya tenemos cómo encontrar la capacidad equivalente para muchos condensadores. ¿Qué más? A ver, sabemos que cada condensador almacena carga, pero como están en paralelo, ya no almacenarán la misma carga. El primero almacenará una carga 1, luego una carga 2 y luego una carga 3. Y van a ser diferentes. ¿Listo? De tal manera que la carga total, esta carga total, ¿a qué será igual? La carga total es igual a la carga 1 más la carga 2, la carga 3. ¿Listo? Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque recuerda el tema de la semana pasada. La carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere, mira. Y se está transfiriendo ¿a dónde? A la capacidad equivalente. Muy bien, chicos. Ahí está. ¿Qué más se va a cumplir? ¿Qué más se va a cumplir? Ahora notarás que están conectados en paralelo, por lo tanto, yo puedo decir que todos, absolutamente todos, están conectados al mismo punto, ¿no? A los mismos puntos. Por lo tanto, todos tendrán la misma diferencia potencial. Como todos tendrán la misma diferencia potencial, nuevamente observamos la relación entre la capacidad, carga y potencial. Al tener la misma diferencia potencial, se va a cumplir que la carga 1 sobre la capacidad 1 es igual a la carga 2 sobre capacidad 2. Y esto es igual a la carga 3 sobre capacidad 3. ¿Te das cuenta? Eso también se va a cumplir.
¿Listo, chicos? Entonces ya tendríamos todo lo necesario para poder analizar conexiones en serie o en paralelo. Lo último que tendrías que recordar o saber también es cuánto será la energía almacenada. ¿Cuánto será la energía almacenada? Porque ya hemos visto la capacidad, ¿listo? Pero ¿cuánto será esa energía almacenada por cada uno de los condensadores? Entonces, la energía almacenada por cada condensador se calcula de la siguiente manera. Como un medio de la carga por diferencia potencial, por el voltaje. ¿Listo? Pero no es la única forma de encontrar la energía. Haciendo algunas variantes con la relación que hemos visto de capacidad, podemos llegar a la siguiente conclusión, que también es igual a un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. O tal vez, ¿no?, la carga elevada al cuadrado sobre 2 veces nuestra capacidad. Entonces, también tenemos esas relaciones. ¿Listo? Así que tú mismo vas a darte cuenta cuál de estas relaciones vas a usar dependiendo ya el problema, pues, ¿no? Pero ya sabemos cómo se calcula la energía almacenada. La relación más importante, creo yo, es la tercera, que es de la carga y la capacidad. Porque la capacidad es un valor que normalmente me van a dar. Y la carga es un valor que yo puedo calcular. ¿Listo, chicos? Pero siempre te recomiendo fijarte bien la información del problema, pues, ¿no? Qué valores nos dan o qué valor es más fácil encontrar. Y con eso ya puedo identificar la relación correcta. ¿Listo, chicos? Con eso hemos terminado la teoría de esta semana número 12. Y eso sería todo por la teoría. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana número 12. Ahora vamos a reforzar esta teoría resolviendo los 8 problemas para clase. Comencemos. Listo, chicos, comencemos con los problemas de esta semana número 12. Y comenzamos con una pregunta de verdadero o falso. ¿Listo? Dice lo siguiente. Con respecto al potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La diferencia en energía potencial en B menos potencial en A, es igual al negativo del trabajo, que es trabajo de A hasta B, que realiza el campo eléctrico para mover la carga desde A hasta B. Me están hablando del trabajo generado por el campo eléctrico. A ver, recordar, para la 1. El trabajo generado por el campo o la fuerza eléctrica para llevar una partícula de A hasta B no es igual al negativo de la carga por la diferencia potencial de B menos A. ¿Sí o no? Entonces, recuerda también que esta relación nos da la variación de las energías, ¿no?, que sería de B menos A. Entonces, la primera proposición sería verdadera, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la primera proposición es verdadera. Ahí está. Proposición número 2. El potencial eléctrico, al igual que el campo eléctrico, no dependen de la carga de prueba. Dependen de las otras cargas que generan el campo, pero no de la carga. ¿Listo? A ver, profesor, a ver. En la 2 debo recordar cómo se calcula el campo. El campo es igual a la constante K por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Y el potencial generado por una carga es constante K por carga sobre la distancia. Si te das cuenta, ninguna de las dos depende de una carga de prueba. Dependen de la carga que genera esta cantidad, que sería la de campo o la de potencial. Pero nunca depende de una carga de prueba. Por lo tanto, la segunda proposición sería verdadera también. ¿Listo? Alguno dirá, profesor, pero usted puso que el potencial es igual a energía generada sobre carga de prueba. Bueno, esta es la relación numérica que hay. El potencial se define como la energía que se puede generar si es que yo coloco una carga. No significa que si es que yo coloco cualquier carga o una carga diferente, mi potencial cambia. No. Esa carga debe ser proporcional a la energía que yo voy a generar. Esa es la relación que me va a dar esta relación entre campo, la carga y potencial. ¿Listo? Tenga cuidado, ¿ya? El potencial no lo genera la carga de prueba. Existe una relación proporcional con ella, porque hay energía proporcional a la carga. ¿Listo, chicos? Tengan mucho cuidado con eso. La tercera. La carga Q adquiere energía potencial cuando está inmersa en el potencial V, debido a otras cargas.
Claro que sí, pues, ¿no? Si es que yo coloco una carga cerca de otra, estas dos almacenarán energía. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Entonces, entre dos cuerpos cargados, una que ha llegado muy cerca de la otra, se genera la energía potencial eléctrica, que es igual a constante K, producto de cargas sobre distancia. ¿Listo? Por lo tanto, la tercera también es verdadera. Y la clave sería la A. Vamos con la pregunta número 2. Un potencial eléctrico se puede definir como una magnitud escalar que tenga en cuenta la perturbación que la carga fuente, que es la carga 1, que produce en un punto del espacio. De manera que cuando se sitúa en este punto la carga de prueba, el sistema adquiere una energía potencial. De lo expuesto consideremos un sistema de partículas sobre el cual se observa a cada una de las cargas puntuales Q mayúscula. Todas las cargas son iguales, mira, y son positivas en cada una de las esquinas de un cubo. Por lo tanto, habrán 8 cargas. Donde el cubo tiene un lado de 50 centímetros, una arista de 50 centímetros, medio metro, lo cual se muestra en la figura. Determine el potencial eléctrico en el centro del cubo si la carga es de raíz de 3 microcoulombs. A ver, profesor, yo quiero el potencial eléctrico en el centro, generado por las 8. Pero recuerda que el potencial eléctrico, debido a muchas cargas, se calcula sumando todos los potenciales. Y si te das cuenta, todas las cargas hacia el centro tienen la misma distancia. Y como todas tienen el mismo valor de carga, entonces simplemente calculo el potencial generado por uno de ellos y lo multiplico por la cantidad de cargas, porque al final es el mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto será la distancia? Entonces para eso recuerdo lo siguiente. ¿Qué se va a cumplir en un cubo? Yo me acuerdo que en un cubo, si la arista era A, la diagonal de una de las caras era A raíz de 2. Pero la diagonal de todo el sólido sería A raíz de 3. ¿Listo? Eso sí eso debes acordarlo por geometría, ¿cierto? Así que toda la distancia, todo, vamos a poner así. Toda esta distancia sería arista por raíz de 3. Como la arista es 50 centímetros, vamos a poner así, ¿no? Sería 0,5 metros, ¿cierto? 0,5 metros. ¿Está? 0,50 metros por raíz de 3. Entonces la distancia sería la mitad, ¿no? Sería 0,5 raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Ahí está. Entonces de esa manera ya tengo la distancia. Ya tengo la distancia de carga hasta el centro. De la carga hacia el centro. ¿Listo, chicos? Ahora sí, ya puedo operar un poco, pues, ¿no? Voy a calcular el potencial generado por una sola carga, que sería igual a constante por la carga sobre distancia. La constante 9 por 10 a la 9. La carga raíz de 3 por 10 a la menos 6. Distancia, chicos, distancia, que es lo que a veces complica más. 0,5 por raíz de 3 sobre 2. Operando un poquito. Raíz de 3 con raíz de 3 se va. 0,5 es un medio, ¿cierto? Con ese un medio que está al costadito sería un cuarto. Ahora, como estás dividiendo entre un cuarto, ese 4 subiría por extremos y medios. Entonces me quedaría 36. ¿Por cuánto? Por 10 al cubo. 36 por 10 al cubo. Ahora, ¿eso daría mi respuesta? No, profesor, porque eso es solamente para una carga. Yo quiero la carga. Yo quiero para 8 cargas, es decir, el potencial eléctrico para 8. Simplemente sería multiplicar 36 por 8, ¿cierto? Entonces diremos, potencial total sería 8 veces el potencial de 1. Ahora, recuerda que considero el mismo potencial porque todos tienen la misma carga, inclusive con el mismo signo, ¿eh? Y al tener toda la misma distancia, entonces simplemente voy a sumar sus valores, ¿no? 8 veces 36 por 10 al cubo. Por lo tanto, el potencial total sería igual a 288
10 al cubo es kilo. Potencial eléctrico, volts. Ya está. Por lo tanto, mi respuesta para la pregunta número 2 sería la C. 288 kilovolts. Muy bien. Continuemos con la pregunta número 3. Dice lo siguiente. Dos partículas con cargas eléctricas Q1 igual a más 2 coulomb y Q2 igual a menos 1 coulomb se encuentran situadas como se muestra en la figura. Determine el trabajo que se requiere para trasladar lentamente, ahí está la palabra clave, lentamente, una partícula con carga Q más 2 microcoulomb de prueba, obviamente, desde la posición A hasta la posición B. A ver, si me están pidiendo el trabajo que se requiere para trasladar lentamente, entonces, ¿qué tipo de trabajo me están pidiendo? Cuando no te lo especifican, tú debes considerar que el trabajo es del agente externo, para llevar lentamente desde A hasta B. Entonces sería carga de prueba por potencial en B menos el potencial en A. Profe, la carga ya lo tengo. Sí, pero el potencial A y el potencial B no lo tienes. Así que lo vas a calcular. Potencial en A. Como se está generando el potencial en A debido a dos cargas, sería potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2. Potencial generado por la carga 1 sería constante por la carga 1 sobre distancia 1 más constante carga 2 sobre distancia 2. Profesor, la constante es 9 por 10 a la 9. La carga 1, si te das cuenta, tiene signo positivo en esta oportunidad, 2, sobre distancia 1. Distancia 1 es 6, ¿cierto? Más la constante, que es 9 por 10 a la 9, la carga 2, que es negativo, menos 1, sobre distancia 2, que es 6. Ahí está. Por lo tanto, mira cuánto me va a quedar. ¿Cuánto me quedaría todo esto? El potencial en A me quedaría al final 2 veces 9 por 10 a la 9 sobre 6 menos una vez 9 por 10 a la 9 sobre 6. Entonces al final solamente me queda 9 por 10 a la 9 sobre 6. Solamente eso. Lo dejo ahí para que podamos analizarlo después. Ahora vamos con el potencial en B. La misma idea, potencial generado por la primera carga más el generado por la segunda carga. Por la primera sería constante la carga 1 sobre distancia 1 más la constante la carga 2 sobre distancia 2. La constante es 9 por 10 a la 9, la carga 1 es más 2, eso no cambia, lo que está cambiando es la distancia. Para 1 será 5 y para la 2 será también 5, pero con diferente carga, que es menos 1 sobre 5. Por lo tanto, potencial en B sería igual a, ¿cuánto sería? Sería 9 por 10 a la 9 sobre 5. Ahí está. Tengo potencial en A, tengo potencial en B. ¿Qué hago ahora? Reemplazo, pues no te compliques la vida. El trabajo es igual a la carga de prueba, que es más 2 por 10 a la menos 6. Por la diferencia de potenciales final, que es 9 por 10 a la 9 sobre 5, menos la inicial, que es 9 por 10 a la 9 sobre 6. Ahí está. Si tú operas con tranquilidad, tendríamos un 2 por 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la 9 sobre 30. ¿Listo? A ver, ¿cuánto nos quedaría al final esto? Si tú sacas tercia, 3, tercia, 10. Entonces nos estaría quedando lo siguiente. Nos estaría quedando 6 por 10 al cuadrado. Por lo tanto, el trabajo sería 600 unidades joules. Por lo tanto, nuestra pregunta número 3, la clave sería la E. Pregunta número 3, clave enano, chicos, enano. Continuemos con la pregunta número 4 y dice lo siguiente. El trabajo realizado por una fuerza externa para mover una carga de menos 10 microcoulomb del punto A al punto B es de
7 por 10 a la menos 4 joules. Entonces, ese es el trabajo realizado por una fuerza externa para llevarlo de A hasta B. Si la carga partió del reposo, parte del reposo, es decir, en A parte del reposo, y tenía 2 por 10 a la menos 4 joules de energía cinética cuando llegó al punto B, pregunta, ¿cuál debe ser la diferencia potencial entre A y B? A ver. Profesor, vamos a llevar una carga desde A hasta B, pero mira, algo muy importante, no te mencionan que el movimiento es lento, así que yo no puedo considerar que el trabajo del agente externo es igual al trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Listo? No se puede considerar el mismo valor, así que tener mucho cuidado. Comenzamos por esta definición. Trabajo neto es igual a variación de energía cinética. Trabajo neto es la suma de trabajos, que sería el trabajo del agente externo más el trabajo de la fuerza eléctrica, que sería el trabajo del campo. ¿Listo? El trabajo del agente externo que yo debo realizar, te dicen que vale 7 por 10 a la menos 4. ¿Ya está? Y más el trabajo del campo, que tendrá la forma que ya nosotros conocemos, debe ser igual a la energía cinética final menos energía cinética inicial. A ver, sigamos reemplazando algunos valores. Trabajo del agente externo es 7 por 10 a la menos 4. Más el trabajo del campo se define como el negativo de la carga de prueba por la diferencia potencial, que es potencial en B menos potencial en A. Igual a variación de energía cinética. Sabemos que al inicio no hay energía porque está en reposo. Solamente tiene energía cinética final, que sería 2 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Ahí está. Por lo tanto, operando un poquito, dando formita, sería 5 por 10 a la menos 4 igual a carga por diferencia potencial, B menos A. ¿Listo? Hasta ahí solamente usar lo que me dice, ¿no? Ahora, mire lo que voy a hacer. Voy a reemplazar la carga de prueba. La carga de prueba es menos 10 por 10 a la menos 6 por potencial en B menos potencial en A. Al final creo que me quedaría, mira, 5 por 10 a la menos 4 sobre 10 a la menos 5, con signo negativo, así que el negativo va adelante. Potencial en B menos potencial en A. Entonces, potencial en B menos el potencial en A, lo cual me están pidiendo, diferencia de potenciales entre A y B, es potencial en B menos potencial en A, sería igual a ¿cuánto, chicos? Sería igual a menos 50 volts. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera resolvemos nuestra pregunta número 4, menos 50 volts. ¿Ya está? Listo, chicos. Vamos con la pregunta número 5. Y dice lo siguiente. En la figura se muestran líneas de fuerza, líneas de campo, es decir, de un campo eléctrico de magnitud de 100 newton por coulomb. Esa es la intensidad del campo. La distancia entre los puntos A y B es de 6 centímetros. Y la que está entre B y C es de 4 centímetros. ¿Está? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El trabajo eléctrico que hace un agente externo para llevar un electrón en equilibrio desde el punto A a B y luego hasta C es de menos 6 electrovolts. El trabajo eléctrico que hace un agente externo para llevar un electrón en equilibrio desde el C a A es de más 6 electrovolts. Y la diferencia de potenciales entre A y C es de 6 volts. ¿Es correcta? A ver. Lo primero que debo hacer es, si tengo líneas de campo o líneas de fuerza, debo trazar las líneas equipotenciales, las cuales son perpendiculares al campo, ¿no? Entonces, aquí tendría una línea equipotencial, aquí tendría otra línea equipotencial. Aquí es potencial en A, aquí será potencial en B o potencial en C, los cuales son iguales. Ahora, entre estas dos, un potencial es mayor que el otro,
Recuerda que el campo siempre va de mayor a menor. Por lo tanto, el potencial en B y en C serían mayores que en A. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que el potencial mayor, que sería en B, menos el potencial menor, que sería en A, es igual a la intensidad del campo por la distancia de separación entre ellas. Claro, y la distancia de separación entre ellas, según el problema, de A hasta B, es de 6 centímetros. Entonces, el potencial de B menos el potencial en A es igual a intensidad del campo, que es 100, por la distancia, que es 6 centímetros, es decir, 6 sobre 100. Entonces, al final, el potencial en B menos el potencial en A simplemente es 6 volts. Y eso me importa bastante. ¿Por qué, profesor? Porque en base a esa diferencia potencial, nosotros podemos encontrar el trabajo que nos piden. A ver, proposición 1, trabajo. ¿De quién? El trabajo eléctrico. Del campo, entonces, trabajo del campo. Para llevar una partícula, o un electrón en este caso, desde A hasta B y luego a C. Profe, lo estás llevando solamente de A hasta C entonces. ¿Sí o no? De A hasta C. A ver, si lo llevo de A hasta C, sería menos la carga de prueba por la diferencia potencial de C menos A. Recuerda que la carga de prueba es un electrón, que sería 1,6. Espérate. Una cosa es el negativo de la fórmula y otra cosa es el negativo de la carga. Al ser un electrón, su carga es negativa y sería menos 1,6 por 10 a la menos 19. Por diferencia potencial, C menos A. Profesor, ¿esto no es equivalente al potencial en C menos el potencial en A? Claro, porque en B y en C el potencial es el mismo. Entonces, esta diferencia sería 6 volts. Entonces, al final el trabajo debe ser igual ¿a cuánto? A ver, multiplicamos. A ver, 1,6 por 6 sería 6,4 por 10 a la menos 19. Unidades joules. Unidades joules. Ahora, esa es la forma clásica de resolver, reemplazando los valores. Y al final me queda en joules. Pero si te das cuenta, tu respuesta no está en joules, está en electrovol. Así que debes tener mucho más cuidado. Profe, ¿cómo se forma el electrovol? Mira, observa. Observando. Entonces, el trabajo de la gente desde A hasta C del campo es igual a menos la carga del electrón. Pero la carga del electrón es igual a menos la carga fundamental, que es un E. ¿Listo? Multiplicado por la diferencia potencial, que sería B menos C menos B, que sería 6. Entonces, al final, ¿cuánto me quedaría? Nos quedaría igual a 6 veces electronvolt. ¿Listo? Y ese sería el trabajo del campo. Desde A hasta C. Si me hubieran pedido el trabajo del agente externo, o si quiero calcular el trabajo del agente externo para llevarlo de A hasta C, ¿cuánto sería? Menos 6 electrovolt. ¿Listo? Ahí está. Entonces tendríamos las dos posibles respuestas. Si es que me piden trabajo del agente externo o el trabajo del campo. Ahora nos vayamos bien al análisis de la pregunta. 1. El trabajo eléctrico que hace, mira, que hace el agente externo. Ahí nos habíamos confundido, ¿no? Nos preguntan realmente del agente externo. Por lo tanto, el agente externo, ¿ya lo hemos calculado? Claro, profe. Y si me hubieran pedido el campo, también. Ya estaban los dos. Por lo tanto, la pregunta número 1 es verdadera. Vamos con la pregunta número 2. El trabajo eléctrico que hace un agente externo para llevar un electrón en equilibrio de C hasta A. A ver, ahora de C hasta A, pero del agente externo, ¿ya? Trabajo del agente externo para llevar de C hasta A es igual a carga por potencial en A menos potencial en C. La carga de un electrón es menos E por el potencial de A menos C. Si te das cuenta, potencial de A menos el potencial en E sería menos 6 volts.
Entonces esto es menos 6 voltios. Ahí está. Al operar me quedaría simplemente más 6 electrovoltios. ¿Listo? Entonces, esa sería mi respuesta para la proposición 2. Entonces podemos llegar a la conclusión de que también es verdadera. También es verdadero. Listo, chicos. La 3. La diferencia de potencial entre A y C es de 6 volts. Profe, entre A y C es esta, mira. Es de menos 6. Por lo tanto, la tercera es falsa. ¿Y la clave cuál sería? ¿Verdadero, verdadero o falso? La clave es la B. Pregunta número 5, clave barquito. Ahora resolveremos la pregunta número 6, chicos. Dice lo siguiente. En el sistema de condensadores mostrados en la figura, determine la capacidad equivalente entre los terminales A y B. Si la capacidad de cada uno de los condensadores o capacitores es de 2 microfaradios. A ver, tengo un sistema de muchos condensadores, ¿no? Todos son iguales, ¿cierto? A todos les puedo poner el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, C, 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 C y C. Pero identificar cómo están conectados, si están en serie o en paralelo, es un poco tedioso en esta oportunidad, porque están muy dispersos. Así que voy a generar un equivalente, voy a reducirlo a una gráfica diferente. Y para eso voy a trasladar los valores de los puntos que me están pidiendo. Por ejemplo, aquí, A se puede trasladar a este punto, luego a este punto, luego a este punto. ¿Listo? ¿Alguna manera de cómo trasladar otra vez A? Ninguna, ¿cierto? Profesor B también lo puedo trasladar, sí, a este punto, a este punto, a este punto o a este punto. Por lo tanto, me quedaría libre estos puntos de aquí. Le voy a poner C, C, C y C. Puntos A, B y C. ¿Listo? Entonces, como tengo los puntos A, B y C, voy a generar una nueva gráfica. Mira, vamos a poner por aquí A, C y B. Y voy a empezar a graficar todos los condensadores. Primero entre A y C. Entre A y C está este condensador. Entre A y C está este condensador. Entre A y C está este condensador también. Entre A y C. Por lo tanto, hay 3 condensadores entre A y C. 1, 2 y 3. Ya está. Entre A y C hay 3 condensadores. Listo. Ahí está. Ahora vamos entre C y B. Entre C y B. Entre C y B está este y este. 3 también. Entre C y B o B y C hay 3 también. 1, 2 y 3. Ahí está. Y por último, el que está entre A y B, que sería este de acá. Un solo condensador. Ahí está. Y como todos son C, 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 C y C, podemos reemplazar ese valor también. C, 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 C y C. Listo. Y encontraremos el equivalente de estos 3 que están en paralelo, de estos 3 que están en paralelo. Como están en paralelo, el equivalente se calculaba simplemente con la suma y sería 3C y 3C. Ahora vamos a reducir un poquito más. Mira. Tendríamos 2 condensadores que valen 3C y 3C. Y tendríamos uno solo que vale C. Entre el punto A y el punto B. Sigamos reduciendo. Creo que reduciríamos estos dos de aquí, los cuales están en serie. Y cuando están en serie, el equivalente es el producto sobre la suma. Y el producto sobre la suma, ¿cuánto sería? Sería 3C medios. Y ese resultado que es 3C medios con este C que está arriba, ¿cómo se encuentran? En paralelos. Y si están en paralelos, el resultado del equivalente, ¿cómo se calculaba? Con la suma directa, que sería C más 3C medios. ¿Y eso cuánto sería? 5C medios. Profe, pero el problema me da de dato C. ¿Cuánto vale C? Ah, bueno, C vale
2 microfaradios. Por lo tanto, ¿cuánto será tu capacidad equivalente entre A y B? Simple, profe. 2 y 2 se van. Me sale simplemente 5 microfaradios. Y la clave para el problema número 6 sería la E. ¿Listo? Entonces, de esa manera tú debes reducir un sistema de condensadores. Poco a poco vamos a reducirlo, ¿no? Buscando los que están en serie y los que están en paralelo. Pregunta número 7, chicos. La batería de la figura suministra 12 volts. Ya está, una batería, ahí está, 12 volts. Vamos a identificarla para que no te confundas. Esta batería es de 12 volts. Encontrar la carga almacenada entre los condensadores C1 y C4. En C1 y en C4, ¿cuánto es la carga almacenada? Cuando se cierre el interruptor B. Bueno, cuando cerramos el circuito. Considerando que la capacidad 1 vale 1, capacidad 2 vale 2, capacidad 3 vale 3 y capacidad 4 vale 4. Ya, interesante. Listo. A ver, ¿cómo comenzar este problema? ¿Qué hacer en un problema de condensadores, de un sistema de condensadores, y me piden carga de uno de ellos? Lo primero que sería adecuado es calcular la carga total. Vamos a calcular la carga total. Y para eso debo reducir el sistema. A ver, profe. Tengo por aquí capacidad condensador 1, que vale 1. Condensador 2, que vale 2. Y por aquí está condensador 3, que vale 3. Y condensador 4, que vale 4. ¿Listo? Ahí está. Y están conectados a un voltaje de 12. Listo. Por lo tanto, reducir no es muy complicado, porque estos dos de aquí, al estar en paralelo, simplemente es la suma, 3. Y estos de aquí, al estar también en paralelo, simplemente es la suma, 7. Y estos dos resultados, al estar en serie, simplemente sería el producto sobre la suma. Por lo tanto, esto me quedaría un 21 décimos. Ahí está. Entonces, si tengo la capacidad equivalente, que es 21 décimos, y tengo el voltaje total, dime, ¿ya puedes calcular la carga total? Claro, pues la carga total sería igual a capacidad equivalente por el voltaje. Capacidad equivalente, 21 décimos. Voltaje, 12. Al final, ¿esto cuánto te genera? La carga total no es entera, pues me sale decimal. Voy a ponerle como 25,2. ¿Listo? Y esa es la carga. Esa sería nuestra carga, pero en microcoulomb. Ahí está. Profesor, entonces, ¿esa es la carga que se transfiere en todos los condensadores? Sí. Esa es la carga que está fluyendo por aquí. Esa es la carga total. ¿Está? Esa carga total al inicio se separa en dos. Y luego se juntan para poder transformarse en dos nuevamente. ¿Ya está? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que como el condensador 1 y condensador 2 están en paralelo, ¿listo? Recuerda que cuando están en paralelo existe una relación entre la carga y la capacidad. ¿Listo? Al estar en paralelo están sometidos a la misma diferencia potencial. Entonces la carga es proporcional a la capacidad. Entonces yo puedo decir aquí que la carga para 1 es como Q y para 2 es como 2Q. ¿Cierto? Entonces la carga total, puedo poner así, ¿no? La carga total se separó en Q y en 2Q. Entonces es igual a 3Q menos Q. Entonces tu 25,2 microcoulomb es igual a 3 veces Q. ¿Cuánto valdría Q entonces? Q valdría 8,4 microcoulomb. Y como me están pidiendo la carga sobre la capacidad 1, entonces sería la carga sobre 1, que sigue siendo 8,4. Porque sobre la carga 2, sobre el cuerpo 2, sería 2 veces el doble. Y sería 16,8 microcoulomb. ¿Está? Mi primera respuesta sería 8,4.
Profesor, ¿y puedo hacer lo mismo para el otro? Claro que sí, ¿no? Obviamente la constante Q es diferente, pero mira, vamos a aprovechar el mismo valor, ¿ya? Listo, tienen el mismo valor, tienen diferentes valores, pero voy a usar la misma letra. Aunque tú puedes usar otro, no hay problema. No hay problema. Condensador 3 y condensador 4. Sus cargas son de 3 a 4. Entonces, este sería como 3Q y este sería como 4Q. Proporcionales a esos valores. Entonces, la carga total sería igual a 7Q, como 7, ¿no? Esto es 25,2 igual a 7Q. ¿Cuánto vale Q? A ver, al dividir entre 7, me quedaría 3,6. 3,6 microcoulomb. Y como están pidiendo de la carga 4, calculemos de todos, a ver, de la carga 3 y de la carga 4. El de la carga 4, ¿listo? Al multiplicar, recuerda que la carga 4 vale como 4 veces Q. Como Q vale 3,6, al multiplicar por 4 me queda 14,4 microcoulomb. Y al multiplicar por 3 me sale 10,8 microcoulomb. La respuesta, o lo que me están preguntando a nosotros, es la carga sobre 4. Y sería 14,4. Y tu clave final sería la clave E. Enano. Claro que sí. 8,4 microcoulomb y 14,4 microcoulomb. Eso sería todo. Ahora sí, chicos. Última pregunta. Dice lo siguiente. Un condensador de capacidad 2000 microfaradios tiene una carga de 900 microcoulomb y se encuentra inicialmente desconectada, es decir, no está conectado ni a un voltaje, ni a una batería, ni a una pila, ni a un tomacorriente, pero el condensador ya tiene carga. Si se conecta en paralelo con otro capacitor inicialmente descargado, cuya capacidad es el doble del anterior, determine la carga final almacenada en este último. A ver. Dicen que yo tengo un condensador de capacidad C que vale 2000. ¿Listo? Y tienes una carga de 900 microfaradios. No, microcoulomb, disculpa, microcoulomb. Ahora vas a conectar este condensador C a otro condensador, pero en paralelo. En paralelo. Y su capacidad es el doble, es decir, 2 veces C. Y me dicen, determine la carga almacenada sobre este último. Si te das cuenta, es muy parecido al problema anterior, ¿no? ¿Por qué, profesor? Si te das cuenta, al inicio la carga que yo tengo son 900 microcoulomb y es la única carga que tengo. Luego, al conectarlo con otro condensador de cierta capacidad, ¿qué va a pasar con esta carga que yo he tenido al inicio? Va a empezar a distribuirse entre estos dos condensadores, pues, ¿no? Porque existe una conexión. Van a compartir carga, se van a distribuir, ¿no está? Esa distribución de carga, recuerda que es proporcional a la capacidad, porque la carga y la capacidad para dos condensadores en paralelo son proporcionales. Eso significa que el primero recibirá una carga Q y el segundo una carga 2Q. De tal manera que toda la carga que han recibido es de 3Q. ¿Y de dónde ha provenido esos 3Q? De la carga Q inicial. Entonces 3 veces Q minúscula es igual a la carga Q mayúscula, que es de 900 microcoulomb. ¿Cuánto vale Q minúscula? 300 microcoulomb. Ahí está. Profe, pero no me piden Q, me piden la carga sobre este último condensador, que sería 2Q. Entonces la carga sobre 2 es igual a 2 veces Q, que sería 600 microcoulomb. Bueno, en tu problema te están diciendo que coloques tu respuesta en mili, ¿cierto? Entonces, como este es 10 a la menos 6, entonces vamos a darle forma y sería 0,6 milicoulomb. Ahí está. Y la respuesta para mi problema número 8 sería la clave A, avión. No te olvides que la carga se ha distribuido entre estos dos. ¿Y por qué solamente eso? Porque al inicio me dicen, o el problema me dice, que la segunda no está cargada, no tiene carga. Si esta segunda hubiera tenido carga, entonces toda la carga de 1 y de 2 se hubiera distribuido entre esos dos cuerpos, proporcionalmente a sus capacidades. Listo, chicos. Eso sería todo por esta semana. Listo, chicos. Ya hemos terminado los 8 problemas de esta semana número 12. Ahora tú vas a reforzar
toda esta teoría de potencial eléctrico y condensadores, resolviendo los 7 problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense.